Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios. Así es que es una bendición que Él haya estado esta mañana con nosotros y nos haya dado un beso para que abriéramos los ojos. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que terminamos el capítulo 11 y nos dimos cuenta de la incredulidad de Moisés y de la ingratitud del pueblo que se había olvidado de todo lo que Dios les había dado, que los había liberado de la esclavitud y que lo menospreciaron a él diciendo que estaban mejor en Egipto. Fíjese, llegaron a ese extremo de decir que estaban mejor en Egipto, añorando la comida de Egipto, sin darse cuenta que el Señor los había sacado, fíjese, de la esclavitud. Ellos habían gemido ante Dios, habían llorado, suplicado para que los sacara de ahí. Lo leímos en Éxodo 2:23, se lo voy a leer de nuevo para que usted vea. Dice, aconteció que pasados muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció, dice la palabra, fíjese. Y los sacó de ahí con mano extendida, con mano fuerte. Y ahora se están quejando porque quieren comer carne. Se aburrieron del pan que Dios les había mandado. Perdón. Y fíjese que Dios se enojó y se encendió su ira, dice, por la ingratitud de este pueblo. Y les mandó codornices, pidieron carne y les mandó las codornices. Y hablamos que al principio ellos deben de haber visto esto como una gran bendición. Por eso les dije que leyeran Isaías 28, porque allí hay un ejemplo que tenemos nosotros que entender. Fíjese que en Isaías 28 está explicando Isaías de las 10 tribus de Israel. Las 10 tribus, ¿se acuerda que Israel tenía 12 tribus? Pero en el reinado de Salomón le avisaron que su reino iba a ser cortado, no en su tiempo, pero en el tiempo del hijo. Y se dividió en dos. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín quedaron en el sur. Y en el norte quedó la casa de Israel, y la cual llamaban también Efraín. ¿Por qué la llamaban Efraín? Porque Jeroboam, que era el líder de las 10 tribus, era descendiente de la tribu de Efraín. Isaías fue testigo testigo presencial de la invasión de Asiria. En el capítulo 28 va a hablar y la razón por lo cual ellos fueron dispersados. Samaria era un lugar donde estaban las 10 tribus del norte. Ahí ellos fueron prósperos, fueron prosperados grandemente, hasta que llegaron los asirios y los conquistaron. Eso fue en el año 722 a.C. Antes de ser destruida Samaria, ¿cuáles eran las condiciones en las que vivían esas 10 tribus de Israel? Era la abundancia. Ellos tenían, estaban sobreabundados. Tenían sus muros fortificados. Todos estaban felices porque todos tenían mucha abundancia, pero al mismo tiempo que eran los mejores tiempos económicamente, al mismo tiempo eran los peores tiempos espiritualmente hablando. Por la abundancia se dedicaron al placer, fíjese. Era una sociedad que vivía para el deleite y eran sumamente orgullosos. Y ellos decían, tenemos toda la abundancia porque estamos bien con Dios. Creían que toda la abundancia que tenían eran porque ellos estaban muy bien con Dios. La prosperidad es engañosa. Muchas veces nos hace pensar que estamos bien con Dios,
pero tengamos cuidado. Puede ser que el Señor nos esté probando. Por eso Isaías dice, ¡ay de la corona de soberbia! O sea, la arrogancia, la altivez de los ebrios de Efraín, o sea, de las 10 tribus perdidas. Y la flor caduca de la hermosura de su gloria. Dice que la flor era una flor marchita, la gloria de Efraín. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de todo esto? Porque lo que estamos viendo aquí en Números, por eso le estoy hablando. Porque el pueblo malagradecido empieza a quejarse después de que habían tenido de todo. Dios los había sacado de esa gran esclavitud. Y comienza ahora a pedir carne. Y Dios le manda las codornices. Y ellos deben de haber pensado que era una gran bendición. Pero la palabra dice que todavía estaba la carne entre sus dientes cuando les mandó una gran plaga. En ese mismo lugar quedaron enterrados todos los codiciosos. Eso lo leímos en la palabra. Porque la codicia es un pecado grande y puede llevarnos a actitudes que nos perjudican a nosotros y perjudican a los que están cerca de nosotros. Después de leer este evento del capítulo 11, lo que tanto habían anhelado ellos, se presentó un juicio de Dios. No que sea malo que nosotros anhelemos algo. Lo malo es que olvidemos todos los beneficios que Dios nos ha dado para nuestra vida. Este capítulo que vamos a estudiar ahora, el capítulo 12, se llama Cuidemos nuestro corazón. De todas estas cosas que estamos leyendo aquí. Y aquí vamos a ver otro pecado. La murmuración, el chisme, la envidia. Y lo más impresionante de este caso es que los protagonistas fueron los propios hermanos de sangre de Moisés. Fueron los de su misma sangre los que hicieron este pecado tan grande. Pues Miriam, su hermana, llegó a negar en su corazón que fuera Moisés el líder de ellos, fíjese. Así como más tarde vamos a ver en Jesús que sus hermanos no creían en él. Fíjese cómo dice Juan 7 del 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él, dice la palabra. Estamos hablando de los hermanos de sangre, igual que Miriam con Aarón y Moisés. Su propia hermana no creía que Moisés fuera el líder que Dios había escogido. El verso 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. El 2 dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Mire, cuidémonos de lo que hablamos, porque Dios lo sabe todo. Dios nos oye. Y sí, era cierto que Dios había hablado por medio de Miriam y Aarón, pero con referencia a Moisés, el líder que él había escogido. Mire cómo dice Éxodo 4:14. Dice, entonces el Señor se enojó contra Moisés. ¿Se acuerda que el Señor llamó a Moisés en la zarza? ¿Se acuerda? Y le dijo que tenía que ir a sacar a su pueblo a Egipto y Moisés no quería y le puso miles de excusas. Entonces el 14 dice, entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Porque Moisés le dijo, no me puedes mandar a mí porque yo soy tardo de lengua. Le dijo, por eso le está diciendo esto el Señor. Y que habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo
pondrás en su boca las palabras que yo ponga, y yo estaré con tu boca, le dice el Señor, y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Eso le dijo. Por eso era que Aarón hablaba por Moisés, ¿verdad? Aarón solo era un transmisor de lo que estaba llevando a cabo Moisés. Aarón debería de haber pensado en esto antes de hablar con Miriam. Y a Miriam la podemos ver también que habló el Señor por ella. En Éxodo 15:20 dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado a la mar al caballo y al jinete. Fíjese que cuando el pecado entra en nuestra mente y a nuestro corazón, la realidad de nuestra perspectiva cambia. Comienza a distorsionarse sin que nos demos cuenta nosotros, fíjese. Y podemos estar seguros que lo que pensamos es justo y correcto. Eso pensamos nosotros, fíjese. Y no dudamos en exponer, porque nos hemos colocado en una hipótesis falsa, de falsa justicia, en donde nosotros pensamos que merecemos reconocimiento. ¿Qué sucede cuando tenemos un deseo indebido? Tenemos fallas. Y eso viene de nosotros mismos. De nuestro corazón salen estas cosas, fíjese. Y lo debemos de corregir. Santiago 1:14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Esto que le pasó a Miriam y Aarón no apareció así de repente. No fue que se les vino a la mente a ellos. Eso ya se venía considerando, fíjese. Ya venía, y aquí en este momento sale a luz, y es donde empiezan a hablar contra Moisés. Y por supuesto que Dios ha hablado a muchos hombres en la historia de Israel, a Josué, a José, a David, a Isaías, a Daniel, a Santiago, a Pedro, a los profetas. Pero él estableció la forma que se comunicaría con Moisés, pues con Moisés Dios hablaría cara a cara. El 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un hombre muy manso, dice la palabra. Busquemos nosotros la mansedumbre. Busquémoslos porque estamos llamados a tener templanza, fíjese. Mansedumbre. El 4 dice, luego dijo Yahweh a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. El 5 dice, entonces Yahweh descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Imagínense esa escena. El 6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, les apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. El 7 dice, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Mire en qué nivel tenía el Señor a Moisés. El 8 dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Les está reclamando Aarón y a Miriam. Y fíjese, esto es bueno que lo leamos para darnos cuenta que también nosotros debemos de aprender de lo que estamos ahorita leyendo.
y no cometer estos mismos errores. Pidámosle al Señor que Él ponga en nuestro corazón el deseo de servirlo a Él sin ninguna murmuración, sin ninguna queja. Que nuestro servicio sea sincero, salido de nuestro corazón por agradecimiento. Reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es que es bueno que leamos estas cosas para que nos enseñen cómo llevar una vida recta. Aquí lo dejamos y le vamos a dar gracias a Dios por todas las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar. Y las que aún están pendientes, acérquese aquí conmigo. Venga aquí y pidámosle a Él que nos ayude y que nos conteste. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos hablas verso a verso. Gracias por tu instrucción. Gracias por tu bondad para con todos nosotros, Señor. Te reconocemos que tú, de tu mano, hemos comido nosotros, Señor. Gracias por todas esas cosas buenas que nos has concedido. Perdónanos, Señor, si hemos hablado sin pensar, Padre Santísimo. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor. Hablar contigo todos los días para que nuestra vida sea una vida recta, Señor. Y aquí, Señor, te estamos pidiendo misericordia por las personas que necesitan sanidad. Te estamos rogando por David, que ya salió del hospital, Señor, por una terrible neumonía que tenía. Pero, Señor, no ha podido, Señor, aumentar su peso, Padre. Y te rogamos, Padre Santo, que tú pongas tu mano, Padre, para que él pueda comer y pueda, Señor, ganar peso, Padre Santo. Te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Micaela, esa muchachita de 19 años, Señor, con un tumor canceroso. Tócala, mi Señor. Por hermana Olivia, por Julieta, por Bianca de 35 años. Por favor, Señor, tócalos. Por Artemio, este jovencito de 20 años. Padre Santo, que pueda salir de esta enfermedad. Señor, y por el jovencito de Nicaragua y su abuelita con cáncer. Por favor, Señor, tócalos. Por Mr. Brown, tócalo. Él no te conoce, Señor, pero te rogamos por su alma, Padre bendito. Sánalo, mi Dios. Y te pedimos por la hermana Reina Hernández, que le van a poner un marcapaso, Señor. Tócala, mi Dios, para que su corazón vuelva al ritmo que debe ser. Por la recuperación de nuestros hermanitos Hernández, Señor, ayúdalos, Padre amado. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos. Señor, ayúdalo, Padre. Y por el grupo de estas jovencitas, estas muchachitas, Señor, que están oyendo tu palabra, están siendo evangelizadas. Las apartamos para ti, Señor, para tu reino. Oramos por la familia de la hermana Ivania, que el Señor bendiga su casa y la llene de sus ángeles, Padre Santo. Por Joyce, esta abuela que está clamando por su nieto, fortalécela, Señor, y dale la seguridad que tú estás en control de todo. Ponemos al hermanito Ervin y a su esposa Zeneida en tus manos, Señor, para que seas tú que los sanes, Padre. Por el hermano Jorge y la hermana Margarita, tócalos, mi Señor, abrázalos y toma tú el control de sus vidas. Y, Señor, yo te pido que bendigas a los emprendedores, a esa gente que quiere salir, Señor, adelante con trabajo, Padre. Dales nuevas estrategias, Señor, prospera el trabajo de sus manos. Ayúdales a conseguir sus sueños, Padre. Por mi amiga Araceli Chabac, Señor, es tu hija y tú la conoces. Ella necesita un milagro en su vida, Señor. Tócala, sánala. Y, Señor, te pongo a mis hermanas Clarita, que también necesita un milagro, Señor, en sus riñones. Sánala, Señor, tócala. A la Raquelita, a la Caro, a Audrey, Señor, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de sus ángeles, Padre Santo. Que la cuiden y la defiendan. Y por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, sé instruyéndolos tú, Señor, con tu palabra bendita, Padre. Por el matrimonio de Sara y Richard, bendice esa casa, Señor.
por los jóvenes que nos hacen el favor de escucharnos. Toca sus corazones, Señor. Atráelos a ti con tu preciosa palabra, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Padre, que vuelva en sí, que pueda oír la voz de tu llamado, Señor, para que pueda entrar y pueda cenar contigo, Padre. Y Señor, prepara tú el camino, Señor. Prepara a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Padre Santísimo. Por Aarón, enséñale por las noches, Señor, aconséjalo. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que tengan la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Hasta mañana.